este próximo minuto que vamos a estar juntos, quería recordarte, hacer como un ente de recordar y de construir lo que se ha venido trabajando a lo largo de este tiempo. Como iglesia hemos estado trabajando muy duro el carácter de la milicia, porque este tiempo es un tiempo que está siendo bastante hostil desde donde lo miremos. Entonces es necesario, y esta hostilidad demanda una fortaleza distinta. Y me gustaría compartir con ustedes una porción de la Escritura, Efesios 6, 10 al 18, y que me acompañes a transcurrir estos minutos con sencillez y con apertura, y que Dios pueda dejarte algo para que puedas reforzarte en este tiempo. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto nos deja ver algunas cuestiones que debemos de identificar y debemos de recordarnos todos los días y en cada momento, que están constantemente, y la Escritura ha sido a lo largo de toda la Biblia clara en que hay que tener una conciencia de una existencia real de un mundo espiritual, que es paralelo a lo físico. Entonces, esta conciencia de la existencia de un mundo espiritual belicoso nos va a capturar en dos posiciones: en la de ser ciegos o ser alumbrados en nuestro entendimiento para discernirlo. El mundo ha sido descrito en las Escrituras en detalles sumamente claros en esta existencia de fuerzas demoníacas o de la existencia de un mundo espiritual, contrario a lo que vemos en lo físico. Por ejemplo, demonios o espíritus inmundos existen. Principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad que habitan en una región celeste. Cada generación tuvo que enfrentar esta existencia de un mundo que es invisible, pero no por eso menos poderoso o menos hostil, si estamos en ignorancia. Entonces yo lo que quisiera en este tiempito que vamos a estar juntos es que podamos entender la posición a la que nosotros fuimos ubicados de parte de Dios como iglesia. La iglesia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y esto es necesario que lo recordemos, es necesario que lo tengamos en cuenta, es necesario que lo abracemos con toda nuestra fuerza, porque es lo que nos va a dar la identidad y el carácter necesario para asumir una posición más formal todavía, que es no solo responder al llamado de la salvación, no solo responder al llamado de ser adoptados como hijos, sino que hay un llamamiento un poco más frío, que es el llamado a la milicia. El apóstol Pablo dijo que fuimos llamados a ser soldados también del Evangelio. De ahí es que vemos toda la funcionalidad de entender palabras como lucha, palabras como armadura, palabras como resistencia. A mí, personalmente, tengo hijos que van a un colegio con un carácter de militar. Van a un colegio, la 5ª Brigada Aérea.
Entonces me llamó mucho la atención, hasta hace un rato, entender los términos que usan, ¿no?, a niveles militares. Cuando hablamos de la milicia y hablamos de responder al llamado a ser un soldado, es un llamamiento a prestar un servicio que está regulado dentro de una ley de un servicio militar. Y lo que me llamó la atención es que cuando tu llamado se sustenta o se desprende de la legitimidad de una ley, de una fuerza armada, este llamado puede ser hecho en tiempos de guerra o en tiempos de paz. Entonces vos podés ser esto te habla de un carácter de ser un soldado, aunque no estés en una guerra visible. Ahora bien, ¿para qué me enlisto como soldado? ¿Para qué el Señor me hace un llamamiento, en principio desde la salvación y desde el amor y desde la condición de padre, pero al mismo tiempo el Señor necesita que la iglesia responda al llamamiento de la milicia? ¿Por qué? Porque es la forma en la que un soldado va a poder entender con la frialdad la guerra espiritual a la que está sometida la iglesia o a la que está presenciando la iglesia. En 2 de Timoteo 2:4, en la versión de Dios habla hoy, está muy bueno como lo dice, me gustó. Ningún soldado en servicio activo, dice la Escritura, y yo subrayé ahí, si a usted le gusta tachar o marcar, me gustó porque después a mí me queda más y tiene otro sentido de estudiar la palabra así. Servicio activo, se enreda en los asuntos de la vida. ¿Por qué? Porque tiene que agradar a su superior. Cuando hablamos de un soldado en servicio activo, también hace referencia a un soldado que está en cumplimiento de un reglamento. No todos son soldados activos. Hay muchas personas que están militando, pero que no están reguladas sus vidas espirituales con un reglamento divino, con un reglamento de gobierno, con un reglamento de un Estado. Entonces, asegurarnos que cuando le dijimos que sí al llamamiento de la milicia, tenemos que asegurarnos que seamos soldados activos, en actividad, que se pueda constatar que estamos sometidos al cumplimiento de un reglamento. ¿Eso qué va a producir? Que no nos enredemos en los asuntos civiles, porque nos salimos de la funcionalidad de nuestra vocación. Un soldado no tiene el mismo peso enredándose en asuntos que la milicia no le compete. ¿Por qué? Porque debe agradar a su superior. El cumplimiento de las órdenes del Señor, del general, del rey de nuestro ejército. Si te enrolas bajo este sistema, es decir, en el sistema de decir, mira Señor, sí, yo entiendo que hay partes de la vida que las voy a ganar con el corazón, que las voy a ganar con el intelecto, pero hay aspectos de nuestra vida que las vamos a ganar con la obediencia y con la frialdad y la sumisión de un soldado ante un general. Si te enrolás en este sistema de milicia de parte del Señor que Él te está ofreciendo, porque es la oferta que también se te hace a un llamado, vas a entender el trasfondo espiritual de todos los acontecimientos. Entonces, cuando vos entendés desde una posición espiritual belicosa, que estás enlistado en un ejército donde el peso de la legalidad de tu llamado es indiscutible, vos vas a poder ver en el mundo espiritual el trasfondo profético con el cual están pasando cuestiones físicas, pero que tienen un trasfondo espiritual. Por ejemplo, decisiones de los gobiernos de turno, decisiones de los movimientos sociales que se hacen notorios en una época de Estado y cesan en otro. Entonces te distraen con algunas estrategias gubernamentales para poder imponerte algún tipo de proyecto legal para que cuando la cuarentena se levante, vos salgas a la calle y tengas que simplemente sobrevivir a una estructura legislativa que se aprobó, se estudió y se discutió y vos ni te enteraste porque estuviste encerrado en tu casa. Entonces podés estar encerrado en tu casa,
que es lo que le dicen, podemos estar encuartelados. Yo diría que queda mejor conforme a la posición que vamos a responder como iglesia. Estar en nuestro cuartel. Mi casa ya es un cuartel del ejército de Dios. Entonces yo entiendo por revelación la estrategia que el mundo espiritual está tramando en el mundo físico. Otra cuestión que vale la pena preguntarse, está bien, respondo al llamado a la milicia, ¿cómo? Siendo un soldado, pero ahora un soldado pelea una guerra. Bien, ¿qué guerra? ¿Cómo es esta guerra? Bueno, Efesios 6, versículo 11 y 12 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y este versículo es el clave para responder esta pregunta. ¿Qué tipo de guerra? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, tengo una lucha. Soy un soldado, estoy enlistado en un ejército porque soy un soldado activo en cumplimiento de un reglamento espiritual y estoy enredado en una lucha. Ese debe ser mi enredo, no mis asuntos civiles, sino la lucha. La lucha es cuerpo a cuerpo. Bien, cuerpo a cuerpo, conmigo misma y con otro. ¿Sí? Ahora, cuando dice cuerpo y sangre, está haciendo referencia a mi cuerpo y a mi sangre y al cuerpo y la sangre de otro. Entonces, si yo entiendo que mi lucha es cuerpo a cuerpo conmigo misma y con otros, yo tengo que activar una maquinaria que sea la correcta para hacer la lucha conmigo y la lucha con otros. La lucha conmigo va a ser suficiente y va a ser necesario que esté como base condicional a todo lo que yo haga después, entender que la plataforma y la cobertura con la cual yo voy a luchar conmigo misma es bajo un pacto de gracia, bajo un pacto de humildad, reconociendo la gracia del Señor sobre mi vida. Si yo me paro bajo la gracia del Señor y reconozco su gracia en mí, su favor inmerecido sobre mí, voy a poder solucionar todas esas acechanzas que el diablo largó específicamente contra mi vida, contra tu persona. ¿Y cuáles son esas acechanzas puntuales que sí existen? Los demonios existen, pero veámoslos un poquito más, con más nombre y apellido. Las influencias de mis debilidades. Cuando la influencia de mis debilidades es tan fuerte que provocan en mí una confusión de mi misión. La distorsión de la imagen de Cristo. Hay cosas que en estos días, como ministros, como hermanos, como padres, con todos los rangos en los que has tenido que ejercer el llamado a ser iglesia, ha producido distorsión. Hay momentos donde se te distorsiona la imagen, y la imagen de Cristo principalmente. ¿En dónde? En tu vida. Hay veces que ni siquiera te ves digno de representar a Cristo. Hay veces que has caído preso de tus emociones y de tus humanidades y debilidades, que se distorsiona el lente con el cual ves a Cristo en vos. El desgaste es otra acechanza. El desgaste es una estrategia de verdad usada en las operaciones bélicas. Desgastar a tu enemigo. ¿Sabes por qué qué produce el desgaste sobre nosotros? Inquietud. Inquietud es no estar quietos. Y si vos no estás quieto, no podés confiar en Dios. La inquietud te produce queja porque estás inquieto. ¿Usted ha visto alguna vez una persona inquieta? Inquieto, estás como que hasta te molesta la inquietud. O sea, terminás afectando a otro con tu inquietud porque no estás concentrado, no estás seguro de tu misión. La desconfianza, y este punto es importante porque la desconfianza no es solamente lo que decimos creer con nuestra boca, es lo que pasa adentro. Es lo que sentimos adentro que nadie lo ve.
Es esa autoconvicción que queremos, autoconvencimiento que nosotros hablamos y apelamos a la Escritura porque es una herramienta espiritual, pero es esa desconfianza que en el fondo te está costando verlo. La desconfianza no te va a matar, ¿sabes lo que hace? Es abrirte la puerta. Es un portón para que venga todo el arsenal más pesado. No te mata, pero es un infierno vivir toda la vida con desconfianza. El descuido. Mira cómo se va metiendo, ves que no hay que ser un soldado, mira cómo se ven las acechanzas, los principados, las potestades, un descuido en la vida del Señor, un descuido en la Escritura, un descuido en tu familia, te vas descuidando a vos mismo, te vas dejando pasar, te vas deslizando de a poco. Los ataques sorpresas. Los ataques sorpresas son otra estrategia que usan los ejércitos contra los enemigos. Generalmente ningún ejército contrario te va a avisar cuando te va a atacar. Entonces los ataques sorpresas tienen el riesgo de pérdida muy grande. ¿Por qué? Porque si a vos te viene un ataque y recién ahí te pones a orar, estás actuando sobre reacción. Entonces cuando vos orás antes, tenés una estructura superior para enfrentar ese ataque, porque hasta Dios te lo va a mostrar, la envergadura del ataque antes. Las tentaciones, y en este punto es importante entender que las tentaciones no solamente son las conocidas, las tentaciones producidas por amor al dinero, las tentaciones producidas por amor al hombre o la mujer, las tentaciones producidas a pensar mal, las tentaciones de acceder a algo que Dios te concedió de la manera más fácil, pero que no es la que Dios te asignó. Si Dios, y este ejemplo lo recibimos como enseñanza por nuestro apóstol, que cuando Satanás le dijo a Jesús, si vos vas a querer los reinos de toda la tierra, adorame y yo te los doy. Jesús se podría haber evitado todo el proceso de la cruz. Se podría haber evitado el martirio, el sufrimiento, la burla, el dolor, el miedo, la desconfianza, todo lo que sufrió en su alma. Sí lo iba a tener igual. ¿Sabes cuál es el problema de aceptar la misma concesión que Dios te dio, pero de manera fácil y corrupta? Es que perdés la herencia, una posición de heredero. Traducido en un modismo más nuestro, es que hablábamos el otro día con el apóstol, es quedarte en la tierra, pero al cohete, porque perdés el propósito. Te quedás salvo, te quedás conocedor del Señor, te quedás disfrutando de la salvación, pero no hay más que eso. Entonces, yo voy a acceder a mi herencia, pero voy a pagar el precio que sea necesario, enrolándome en la lucha correcta, con la posición de un soldado activo y en la misión sin dejarla de lado. El cansancio es otra acechanza. Llegar a la noche cansado, cansada. Muchas veces el cansancio es porque estuviste visitando gente, estuviste llamando, orando al Señor, ministrando la palabra. Pero hay muchos días en los que llegas a la noche cansado, cansada y no hiciste mucho, o no hiciste nada. O te levantaste de dormir y seguís cansado, seguís cansada. Te levantás al otro día y sentís un cansancio que vos decís, quiero volver a dormir, pero es un cansancio que te hace perder las fuerzas para que puedas estar débil para que te remetan un ataque. Es un cansancio de la cabeza, es un cansancio de buscarle la vuelta a cosas que ya no se las podés buscar y lo único que te queda es persistir y seguir estando. Hay veces que solamente vas a recibir la respuesta de Dios usando el poder de seguir estando en alguna situación. Está, aunque tengas que estar en modo de inercia, pero seguí en las cosas del Señor. Seguí estando donde estás, donde Dios te dejó antes de que esto todo empezara. ¿Para qué? Porque te va a venir a buscar ahí. Y te va a venir a buscar perfeccionado, como un soldado que militó, un soldado activo, un soldado que cumplió el reglamento. Por otro lado, al entender esto, que yo fui
llamado a ser un soldado, a enrolarme en una milicia, a entender que estoy luchando cuerpo a cuerpo y que mi lucha no es contra sangre ni carnes, no es decir, con mi cuerpo solamente, ni con el cuerpo y la sangre de otros, sino que esto es espiritual. ¿Y cómo opera? Entender desde mi lucha contra la sangre y la carne es todas estas acechanzas que hablamos. Pero también están aquellas cuestiones espirituales que están en los otros, porque acá no hay distinción de vínculo. Acá es tu hijo, es tu marido, es tu esposa, es tu pastor, es tu diácono, es tu hermano. No, a veces no se distingue. Entonces eso es lo más agobiante cuando no operas en un espíritu que discierne la verdadera lucha. Si conmigo, para luchar cuerpo a cuerpo contra mis debilidades, debo velar a la armadura y al equipaje que me da la gracia. Cuando tengo que luchar con los otros y con los espíritus usando los sentidos de los otros, porque hubo algo que me dijeron que me hizo mal, hubo algo que escuché que hablaron de mí que me hizo mal, me penetró, me hizo doler, me tocó, no me mató, pero me hirió, me rozó el alma, me rozó el pensamiento, me rozó un poquito la estabilidad en esta batalla. A eso, para ese tipo de lucha, el Señor nos dejó toda la armadura que leímos en Efesios 6. Yo me tengo que poner el yelmo de la salvación para enfrentar los pensamientos que vienen a mi cabeza de afuera. Me tengo que poner el cinturón para evitar y guardar mi órgano reproductor de todo ataque que venga justamente a impedir que lo de Dios se multiplique en mi vida. Entonces hay un sentido de ponerse la armadura, porque entendés que la armadura no es para protegerte de vos mismo, es para protegerte de afuera. Entender que los sentidos, que la manifestación de esas acechanzas espirituales hacia mi vida desde otros vienen como canales de transferencia. Hay cosas que los demás van a ser usados para transferir un espíritu. Entonces, como iglesia tenés que estar como soldado del ejército del Señor, estar online con la vida del Espíritu, para que nada te tome por sorpresa. Entonces, ¿qué armas voy a usar? Y la gracia del Señor para poder pararme yo misma, yo mismo, y entender que mi vigencia como soldado viene del Señor. Y con respecto a afuera, a los ataques que recibo de afuera, me pongo la armadura del Señor, por lo que me va a hacer resistir. Esta armadura, todo lo que el Señor expone en la Escritura, cada una de esas armaduras, de esos instrumentos de defensa, es una maquinaria que se pone en marcha para defendernos. Y cuando vos te vas a defender y ya te vestiste con la armadura que te dio el Señor, hay otro término que me gustó mucho que leí en un diccionario militar que habla de la hora cero. La hora cero hace referencia al momento donde comienza una operación bélica, al momento donde se va a ir a atacar. Vos no podés identificar la hora cero si no estás mínimamente vestido con la armadura del Señor. Entonces, este tiempo que vamos a estar encerrados, que estamos tan a merced de tantas incertidumbres como país, muchos están sumergidos en actividades económicas que están limitadas, que dependen de un DNU para ser productores o no, que dependen, nuestra vida hoy está restringida por el poder del Estado. Entonces, si nosotros dejamos pasar esas restricciones que nos condicionan algunas ahora, este tiempo, pero hay muchas restricciones que eran cuestiones encajonadas en los escritorios de muchos congresistas y de muchos los sacaron y los aprobaron, mientras nosotros estábamos tratando de sobrevivir y reponernos
como iglesia. Entonces, armémonos, enfoquémonos, entendamos que el Señor nos llamó a una milicia. Cuando salgamos de acá, tenemos que salir más poderosos que nunca, tenemos que salir más belicosos que nunca, discernir todos los tiempos, discernir todas las maquinaciones, salir confiados, aprender a dejar los asuntos civiles de lado, sabiendo que lo que Dios te concedió, Dios lo preserva. Tiene que llegar un punto donde tenemos que decir, no quiero luchar más con esto, no quiero enredarme más en esto, necesito, Señor, que lo que me concediste está inherente a la preservación. Si vos me diste algo, Señor, vos lo vas a cuidar, vos lo vas a sostener. Señor, si vos no me diste esto, si vos no me depositaste en este lugar, en esta posición, en este ámbito, Señor, sácame, porque me urge estar en la lucha correcta para poder vestirme y que cada armadura que yo coloque sobre mi cuerpo pueda cumplir la función para la cual fue creada. Entonces, ¿para qué es todo esto? Para estar firmes, para resistir, porque toda lucha se trata de resistir, no solamente de ganar, hay que resistir, porque dice el Señor que nosotros ya ganamos todo, ya tenemos al diablo sobre nuestras plantas de los pies, pero hay que resistir, y en esta resistencia hay que hacerla con inteligencia espiritual, hay que hacerla con una visión amplia de lo que está pasando. Y el Señor nos ha prometido en su palabra que nosotros conoceremos las maquinaciones del infierno. No vamos a estar, el Señor no nos va a mandar a una de nuestros ojos, no vean de antemano por la vía del Espíritu Santo los errores y las trampas y las artimañas que estén por delante. Eso es todo, eso ya lo es todo. Entonces, estad firmes contra las acechanzas del diablo. Y hubo algo que me gustó de esta oración: está firme contra las acechanzas del Satanás. Firmes tiene como una traducción de sostenerte en pie, decidir o detener. Y acechanzas, me gustó esta connotación porque habla de viajes sobre un error. Entonces, ¿de qué manera el diablo o el mundo espiritual contrario a lo de Dios te va a querer hacer estar persistiendo en un asunto, ofreciéndote un viaje? La vida es un viaje, lo escuchamos en montones de frases, es un viaje de ida, no hay dos vidas. En este viaje hasta románticamente usamos, acompáñame a transitar este viaje de la vida. Las acechanzas del infierno son la propuesta de un viaje, y es un viaje de error, un viaje que está cargado de trucos, cargado de artimañas. Entonces, toda esta mentalidad de milicia, de enlistarme en un soldado activo cumpliendo un reglamento, hace que yo me pueda sostener en pie ante cada oferta diaria de encauzarme en un viaje que va a ser un error. Entonces, mi consejo y mi deseo y el anhelo de mi corazón es que podamos transitar todo este tiempo y cada situación y cada día que nos toque andar restringidos como estamos en algunas cuestiones, y tratando de hacer la iglesia lo más activa posible, que no te detengas y que te puedas poner en pie, levantar la cabeza y mirar por encima de un viaje propuesto que te va a dejar en un lugar y en un depósito de derrota. Haber detenido cada viaje de error, el haber tenido la capacidad espiritual, el discernimiento, el enfoque, la precisión de haber detenido cada viaje de error, es lo que te va a hacer un soldado activo. Resistió para poder resistir el día malo. Cuando vos puedas decir, yo resistí, yo pasé la prueba. ¿Qué significa eso? Que yo pude, en la fuerza del Señor y en mi voluntad sometida, resistí cada viaje de error que el infierno me propuso, y como un soldado, y me enlisté en la misión correcta.
Entonces yo, en este día, quisiera entender, porque hay asuntos afuera que están siendo fríos. El Estado está resolviendo cuestiones que nos afectan en todos los ámbitos de nuestras vidas con mucha frialdad. No podemos ser menos que eso. No podemos tener un carácter menor a eso. Entonces necesitamos apelar a la legalidad del Señor, necesitamos apelar a una identidad un poco más belicosa y a entender los asuntos desde una perspectiva un poco más gubernamental para que podamos resistir y no ser tan emocionalistas o sensacionalistas que nos tomen por sorpresa o que no tengamos la fuerza de habernos negado a algún viaje que nos dejó depositado en un destino incorrecto. Yo en esta noche estamos terminando un día, yo no sé qué día tuvo usted no sabe qué día tuve yo. Lo que sí sé es que el Señor nos convocó y en mi corazón y en mi espíritu traté de discernir el carácter del Señor en la expresión que mejor pude. Sé que este tiempo no es fácil. Yo oro por cada ministro con mucho respeto, oro por cada pastor, por cada apóstol, por cada profeta que ha tenido el valor, el coraje de salir, de pastorear la iglesia. Yo oro por ustedes, oro por cada iglesia, por cada hermano. Oro para que el Señor en esta noche traiga una revelación sobre cada acechanza que la iglesia está sufriendo. Oro para que los ministros, cada padre de la casa, pueda discernir en cada colaborador que tiene para poder traerlo con violencia y no dejar que se pierda. Yo declaro sobre la vida de los ministros, sobre las iglesias que están conectadas y que se han conectado desde el momento que se levantó esta crisis y que decidieron: yo no me voy a alejar del Señor, yo no me voy a desconectar de la palabra, yo no voy a dejar de ser la iglesia, y que nos dimos vuelta y que muchos tuvimos que aprender a manejarnos por esta herramienta digital, por esta herramienta del internet, y le buscamos la vuelta, y lo que no se pudo aprender en años se aprendió en minutos. Yo declaro sobre la vida de cada pastor y de cada ministro de nuestro país, declaro que están rodeados de un equipo leal, de soldados que en esta noche van a tener conciencia al rey, al ejército en el que se han enlistado. Yo declaro que toda cuestión desleal que está oprimiendo la vida de los pastores, toda preocupación que está llevándole a veces el cansancio a los ministros, que les impiden a veces hasta poderse poner a leer la palabra con claridad. Yo declaro que hay un equipo de trabajo que se vuelve descanso de los ministros. Gente que les va a solucionar la vida. Soldados que van a estar al pie del cañón viendo qué necesita su ministro, su pastor, su padre. No va a haber necesidad de nada. Yo declaro que todo aquello que se ha incubado y que va a ser de perdición, el Señor lo saca de sus vidas. Y nunca más nos vamos a enredar con eso. Nunca más. Que solamente quede lo que es concedido por el Señor. Las concesiones legales son las únicas que merecen la pena nuestra atención y nuestra vida. Yo no quiero nada que Dios no me dio. No quiero hacer nada a lo que Dios no me mandó. No quiero hacer nada ni agradarle a nadie que no sea mi superior. Busco su honra y busco la medalla del ejército al que me enlisté. Oro para que esta noche el Señor sane cada dolencia, que el Señor le dé una mente sana a las personas que han sido perturbadas por el infierno, a las personas que han sido trabajadas en el pensamiento, el mentalismo en la iglesia, las inmadureces de estar viéndonos y no entendiendo que tengo mi hermano soldado al lado. En esta noche yo declaro que cada iglesia se vuelve un ejército y que vamos a salir de esto juntos y que vamos a cumplir la misión a la cual fuimos enviados como cuerpo, como uno. Yo bendigo la vida de los apóstoles
de este proyecto, apóstol Miriam y apóstol Héctor, y a sus hijos que no los conozco, pero que discierno, a los apóstoles que han pasado, a gente que he conocido de esa provincia hermosa de Mendoza. Yo bendigo a Mendoza porque lo mejor vino de esa ciudad y de esa provincia en este tiempo. Estamos bajo una casa paterna y hay que honrar como hijos y hay que honrar como soldados. Hay que responder al llamado de hijos y hay que responder al llamado de la milicia. Y la milicia es en todos los órdenes de la vida. Yo oro en esta hora también para que todos los miembros de las iglesias, de todas las iglesias del país que estén pasando necesidad, que estén pasando escasez de empleo, yo le ruego al Señor que desate fuentes de trabajo insólitas, inesperadas, gente que gane más y que se encuentre en una mejor posición económica que cuando el presidente lanzó el decreto. Yo declaro que este tiempo es un tiempo donde vamos a estar mejor que cuando empezó la pandemia. Yo también, Señor, en esta noche quiero pedirte por la fidelidad y la lealtad del cuerpo del Señor a sus ministros. Entender que los pastores que tenemos, los apóstoles que tenemos en la casa, que los servidores que nos han sido asignados de parte de Dios como padres, hay un momento en el que necesitan que seamos hijos, pero hay un momento en el que necesitan ser vistos como generales y que nosotros nos comportemos como soldados. Entonces, este es un llamado a ser un buen soldado, que milita no en los asuntos civiles, sino que milita en los asuntos del Señor. Que nunca nada te tome por sorpresa. Yo declaro sobre sus vidas que el infierno nunca más va a venir con ataques sorpresa, que el Señor va a producir un pensamiento, una corazonada, vas a sentir algo no te va a andar bien y que no vas a quedarte con eso, que el Señor nos enseñe a ir a hacer uso de las armaduras correctas para evitar el día malo, para evitar que cada día sea un día malo. Yo oro por las finanzas, para que no falte dinero, no falten recursos, para que las iglesias se mantengan en pie, que los templos que con mucho esfuerzo se levantaron con el sacrificio de muchos hermanos, esta pandemia no los deje como ruinas, sino que cuando podamos volver a reunirnos como hermanos y poder ir a ser juntos la iglesia del Señor, estén radiantes, estén brillantes de elegancia y de santidad y de la gloria del Señor. Oro por eso, oro para que este día el Señor pueda recoger todas las cargas y en medio de todo este combate podamos decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él es nuestra confianza, Él es nuestro descanso. Y ruego a Dios que esta noche, cuando acuestes tu cabeza sobre la almohada, puedas dormir de verdad y que se termine un día y no que solamente cierres tus ojos y mañana te levantes en tu corazón y en tu cabeza con lo mismo que viviste hoy. Ruego a Dios que el Señor sea tu descanso, que Él sea tu reparador en esta noche y que todo lo que has oído en este día, todo lo que has ido trabajando en tu espíritu durante este día, el Señor y la conciencia, el Espíritu Santo a través de tu conciencia lo fije y lo adhiera a tu vida para que mañana, sin darte cuenta, por naturaleza puedas estar caminando sobre un principio divino. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, bendiciones a todos. Gracias a los apóstoles, nuevamente Miriam y Héctor, y a su familia, a sus hijos, a sus hijas, por esta oportunidad. Muchísimas gracias.